Mi nombre es Federico Bustamante. Tengo 60 años exactos, y hace 2 días descubrí que mis 3 hijos habían decidido matarme. No con veneno ni con violencia, sino con algo mucho más cruel, con indiferencia calculada y abandono programado. Resulta que mientras yo creía que estaba viviendo mis últimos años rodeado del amor de mi familia, ellos ya habían hecho las cuentas de cuánto valían mis propiedades y habían decidido acelerar mi partida de este mundo para quedarse con todo. Pero lo que no sabían es que yo tenía preparada una sorpresa que iba a cambiar el destino de todos nosotros. Un sobre lacrado que guardaba un secreto de 20 años, un secreto que convertiría a mis herederos en los hombres más humildes de la provincia. Imagínate la situación. El miércoles por la tarde yo estaba en mi escritorio, fingiendo dormir la siesta, cuando escuché a mis 3 hijos en el comedor de al lado repartiéndose mis bienes como si ya estuviera muerto. «A mí me toca la casa principal», decía Patricio, el mayor. «Vos, Ignacio, te quedás con el campo de las flores, y vos, Matías, con el departamento del centro y los locales comerciales». Hablaban en voz baja, pero lo suficientemente alto como para que yo pudiera escuchar cada palabra desde mi sillón. Durante 40 minutos escuché cómo calculaban el valor de cada propiedad, cómo planificaban vender algunas para dividir la plata en efectivo, cómo decidían qué hacer conmigo mientras tanto. «Lo importante», decía Ignacio, el del medio, «es que el viejo no se entere de nada hasta que sea inevitable. Mientras tanto, hay que ser más cariñosos que nunca para que no sospeche. Más cariñosos que nunca para que no sospeche». Resulta que durante meses había estado recibiendo amor falso, atenciones fingidas, visitas calculadas. Mis propios hijos me estaban tratando como a un moribundo que todavía no sabía que se iba a morir. Para entender por qué esta traición me dolió tanto, necesito contarte cómo llegué hasta acá. Como un hombre que trabajó toda su vida para darle lo mejor a sus hijos, terminó siendo visto por ellos como un obstáculo entre sus ambiciones y una fortuna que creían que les pertenecía. Me casé con Esperanza cuando tenía 24 años. Ella era la hija de un almacenero del pueblo, una mujer trabajadora que sabía el valor del esfuerzo y que nunca pidió más de lo que podíamos conseguir con trabajo honesto. Yo en esa época manejaba camiones para una empresa de transporte, ganaba poco pero suficiente para alquilar una casita y empezar una familia. Patricio nació cuando llevábamos 2 años de casados. Era un bebé hermoso, sano, que lloraba fuerte y tenía una sonrisa que nos derretía el corazón. 2 años después nació Ignacio, y 3 años más tarde llegó Matías. 3 varones que crecieron en una casa llena de amor, pero también de sacrificios. Durante esos años trabajé como animal para que a mis hijos no les faltara nada. Manejaba camiones de lunes a viernes, hacía fletes privados los sábados y domingos, trabajaba en una chacra los feriados. Esperanza cosía ropa para afuera y cuidaba una quinta donde cultivábamos verduras para vender en el mercado. Cuando Patricio cumplió 10 años, yo había ahorrado lo suficiente para comprar mi primer camión propio. Ya no trabajaba para otro, sino que tenía mi pequeña empresa de transporte. Era un solo camión viejo, pero era mío. Durante los siguientes años, fui comprando más camiones, contratando choferes, expandiendo el negocio. A los 40 años, tenía una flota de 12 camiones y había comprado mi primera propiedad, un campo pequeño en las afueras del pueblo. No era gran cosa, pero era mío, y representaba todo lo que había logrado con esfuerzo y sacrificio. Mis hijos crecieron viendo este progreso, pero también viendo el precio que había que pagar por él. Me iba temprano y volvía tarde. Los fines de semana trabajaba organizando los viajes de la semana siguiente. Las vacaciones las pasaba haciendo mantenimiento a los camiones. Era un padre presente en lo económico, pero ausente en lo emocional. Esperanza se encargaba de criar a los chicos casi sola. Era ella quien los llevaba al colegio, quien los ayudaba con las tareas, quien los consolaba cuando tenían problemas. Yo llegaba cansado, cenaba en silencio y me iba a dormir. Los domingos que no trabajaba, me quedaba en casa pero también en silencio, leyendo el diario o revisando las cuentas del negocio. Mis hijos no tuvieron un padre cariñoso. Tuvieron un proveedor eficiente, un hombre que les aseguró que nunca les faltara nada material,
pero que nunca se sentó a jugar con ellos, que nunca los llevó a pescar, que nunca les enseñó a andar en bicicleta. Cuando Patricio cumplió 18 años y terminó el secundario, yo esperaba que se viniera a trabajar conmigo en el transporte, pero él me dijo que quería estudiar administración de empresas en la capital. Papá, me dijo, quiero aprender a manejar negocios grandes, no solo camiones. Me dolió, pero entendí que tenía ambiciones más grandes que las mías. Le pagué la universidad, el alquiler en la capital, todos los gastos durante 5 años. Cuando se recibió, volvió al pueblo con el título bajo el brazo y la expectativa de que yo le iba a entregar la administración de mis negocios. Pero yo no estaba listo para jubilarme a los 48 años. Había trabajado toda la vida para construir esa empresa y quería seguir manejándola yo mismo. Patricio se sintió frustrado. ¿Para qué me mandaste a estudiar si no me vas a dar responsabilidades?, me reclamaba. Ignacio siguió un camino similar. Estudió ingeniería civil, también en la capital, también con todos los gastos pagados por mí. Cuando se recibió, volvió con la idea de que podíamos expandir el negocio hacia la construcción. Tenía proyectos, ideas, ganas de crecer, pero yo era cauteloso. Conocía el transporte, pero no sabía nada de construcción. Matías, el menor, fue el que más me decepcionó. Estudió Derecho, pero nunca le gustó. Se recibió porque yo insistí, pero apenas terminó la universidad me dijo que quería dedicarse al arte. Quería ser pintor, vivir en la capital, frecuentar galerías y bohemios. Para los 50 años, yo tenía 3 hijos universitarios que habían costado una fortuna en educación, pero ninguno quería trabajar en el negocio familiar que había construido. Patricio quería que le entregara todo para modernizarlo según sus ideas. Ignacio quería que invirtiera en construcción. Matías quería una renta mensual para vivir como artista. Esperanza, que conocía a sus hijos mejor que yo, me advirtió: Federico, los chicos no valoran lo que vos construiste. Para ellos todo esto es normal, es algo que les corresponde. No entienden el esfuerzo que te costó. Tenía razón. Mis hijos habían crecido con comodidades que yo nunca tuve. Habían estudiado carreras universitarias que yo no pude ni soñar. Habían viajado, conocido gente, vivido experiencias que para mí eran imposibles, pero en lugar de agradecerlo, lo veían como algo que les debía. Durante mis 50, seguí trabajando y expandiendo el negocio. Compré más campos, más camiones, invertí en locales comerciales en el centro del pueblo. Cada peso que ganaba lo reinvertía para hacer crecer el patrimonio. Pero ya no lo hacía para mí, lo hacía pensando en el futuro de mis hijos, en la herencia que les iba a dejar. Esperanza murió cuando yo tenía 55 años. Un cáncer de ovarios que se la llevó en 8 meses. Durante su enfermedad, mis hijos aparecieron más seguido por casa. Me ayudaron con los cuidados, se turnaron para acompañarla al hospital, fueron cariñosos y atentos. Después del funeral, cuando quedé solo en la casa grande que habíamos construido juntos, mis hijos empezaron a visitarme regularmente. Patricio venía todos los domingos a almorzar. Ignacio pasaba por casa después del trabajo para tomar mate. Matías me llamaba desde la capital cada 2 días. Pensé que la muerte de Esperanza nos había unido, que finalmente habían entendido la importancia de la familia. Pero ahora me doy cuenta de que lo que había pasado era otra cosa. Habían entendido que yo ya no tenía esperanza para cuidarme, que estaba solo y vulnerable, que era el momento perfecto para acercarse y asegurarse de que la herencia llegara a sus manos sin complicaciones. En los últimos 5 años, desde la muerte de Esperanza, la relación con mis hijos había cambiado notablemente. Se habían vuelto más atentos, más cariñosos, más presentes. Patricio me invitaba a cenar a su casa los viernes. Ignacio me llevaba al médico cuando tenía controles. Matías venía desde la capital una vez por mes a pasar el fin de semana conmigo. Yo estaba feliz. Pensaba que finalmente habían madurado, que habían entendido que su padre no iba a vivir para siempre, que querían aprovechar el tiempo que nos quedaba juntos. Cada visita, cada llamada, cada atención me llenaba de satisfacción. Pero el miércoles pasado, cuando los escuché repartirse mis bienes en el comedor, entendí que todo había sido una representación. Durante 5 años
habían estado actuando el papel de hijos cariñosos mientras esperaban pacientemente mi muerte. Lo que más me molesta, decía Matías en esa conversación que yo estaba escuchando, es tener que venir desde la capital una vez por mes a hacer teatro. Pero bueno, es parte del precio que hay que pagar para asegurar la herencia. Hacer teatro. Mi hijo menor consideraba que visitarme era hacer teatro. Las charlas que teníamos, las anécdotas que compartíamos, las risas, todo era actuación para él. A mí no me molesta tanto, decía Patricio. Total, son unas horas los domingos. Y el viejo está cada vez más achacoso. No creo que aguante mucho más. Cada vez más achacoso. No creo que aguante mucho más. Mi hijo mayor estaba calculando cuánto tiempo me quedaba de vida como si estuviera calculando la duración de una inversión. El tema, agregaba Ignacio, es que tenemos que seguir siendo convincentes hasta el final. Si en algún momento sospecha que solo lo visitamos por interés, puede cambiar el testamento. Puede cambiar el testamento. Ahí estaba la clave de todo. Durante 5 años habían estado representando amor filial para asegurarse de que yo no cambiara mi testamento. Habían convertido la relación conmigo en una estrategia comercial a largo plazo. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto pensando en cada visita, cada abrazo, cada te quiero, papá, que había recibido en los últimos 5 años. Todo había sido mentira. Todo había sido parte de un plan para que yo me sintiera querido y no sospechara de sus verdaderas intenciones. Al día siguiente actué como si nada hubiera pasado. Cuando Patricio vino a almorzar, le sonreí como siempre. Cuando Ignacio pasó por casa a tomar mate, conversé con él como si no supiera nada. Pero por dentro estaba furioso, decepcionado, dolido. Durante años había estado orgulloso de mis hijos. 3 profesionales universitarios, 3 hombres que habían logrado posiciones respetables en sus respectivos campos. Pero ahora me daba cuenta de que había criado 3 actores, 3 manipuladores que habían aprendido a fingir amor para conseguir beneficios económicos. Esa tarde fui al escritorio de mi casa y saqué de la caja fuerte un sobre lacrado que guardaba desde hacía 20 años. Un sobre que contenía un secreto que había decidido llevarme a la tumba, pero que ahora iba a ser mi arma de venganza contra mis hijos. Dentro del sobre había documentos que cambiaban completamente la historia de la fortuna que mis hijos estaban esperando heredar. Documentos que mostraban que todo lo que yo había construido, toda la riqueza que ellos daban por descontada, no era realmente mía. El secreto había empezado 20 años atrás, cuando mi hermano mayor, Roberto, murió en un accidente de tránsito en la ruta. Roberto era un hombre muy rico, dueño de varias empresas, pero también muy reservado. Nunca se había casado, nunca había tenido hijos, y según todos sabían, había muerto sin hacer testamento. Cuando murió Roberto, toda su familia asumió que sus bienes iban a quedar en un juicio sucesorio complicado que podía durar años. Pero lo que nadie sabía es que unos meses antes de morir, Roberto había venido a mi casa una noche y me había entregado un sobre lacrado. Federico, me había dicho, si algún día me pasa algo, abrí este sobre. Adentro está mi testamento y algunos documentos importantes, pero solo los abrí si realmente me pasa algo grave. Yo guardé el sobre sin darle mucha importancia. Roberto era 2 años mayor que yo, pero estaba sano, tenía una empresa próspera, manejaba con cuidado. Nunca pensé que realmente le podía pasar algo, pero 3 meses después, Roberto murió en el accidente. Y esa noche, cuando volví del velorio, me acordé del sobre. Lo abrí en mi escritorio, con las manos temblorosas, esperando encontrar un testamento simple. Lo que encontré cambió mi vida para siempre. El testamento de Roberto me nombraba como heredero universal de todos sus bienes. Pero no solo eso. También había una carta explicándome que durante años había estado transfiriendo bienes a mi nombre sin que yo me diera cuenta. La empresa de transporte que yo creía haber construido con mi esfuerzo, en realidad había sido financiada secretamente por Roberto. Los camiones que yo pensaba que había comprado con mis ahorros habían sido pagados por él a través de una red de sociedades anónimas. Las propiedades que creía haber adquirido con mi trabajo estaban escrituradas a nombre de empresas que pertenecían a Roberto, pero que me nombraban a mí como beneficiario final. Durante años,
Sin que yo lo supiera, Roberto había estado haciendo que su fortuna apareciera como si fuera mía. La carta explicaba por qué. Federico, vos sos el único de la familia que realmente se merece lo que tengo. Sos trabajador, honesto, te sacrificás por tu familia. Yo no tengo hijos y prefiero que mis bienes vayan a parar a alguien que los va a valorar y los va a usar bien. Roberto había muerto dejándome no solo su fortuna oficial, sino también revelándome que la fortuna que yo creía haber construido en realidad había sido construida por él. Todo lo que mis hijos estaban esperando heredar no era el resultado del trabajo de su padre, sino la generosidad de un tío que había decidido que yo merecía ser rico. Pero había una cláusula en el testamento que lo cambiaba todo. Roberto establecía que si alguna vez yo llegaba a la conclusión de que mis hijos no merecían la herencia, si llegaba a pensar que no valoraban el sacrificio o que solo me veían como una fuente de dinero, yo tenía el poder de cambiar el destino de toda la fortuna. Si yo llegaba a esa conclusión, podía activar una fundación que Roberto había creado en secreto, una fundación dedicada a ayudar a jóvenes trabajadores a conseguir su primer camión para empezar sus propias empresas de transporte. Si yo decidía activar esa fundación, todos los bienes se transferirían automáticamente a ella, y mis hijos no recibirían ni un peso. Durante 20 años había guardado este secreto. Durante 20 años había permitido que mis hijos creyeran que todo lo que veían era el resultado del trabajo de su padre. Había elegido mantener la ilusión, porque pensaba que, independientemente del origen de la fortuna, mis hijos me querían de verdad. Pero ahora sabía que no era así. Ahora sabía que durante 5 años habían estado actuando amor filial para asegurarse una herencia que consideraban automática. Era el momento de usar el poder que Roberto me había dado. Al día siguiente llamé al doctor Ramírez, el abogado que había redactado el testamento secreto de Roberto. Le conté lo que había descubierto sobre mis hijos, lo que había escuchado en la conversación del miércoles. Le dije que quería activar la fundación. Don Federico, me dijo el doctor Ramírez, ¿está seguro de lo que quiere hacer? Una vez que activemos la fundación, no hay vuelta atrás. Sus hijos van a quedar sin nada. Doctor, le respondí, mis hijos ya me dejaron sin nada a mí. Me dejaron sin la ilusión de que me querían de verdad. Es justo que yo los deje sin la fortuna que no valoraron. Esa tarde firmé los papeles que activaban la Fundación Roberto Bustamante para jóvenes transportistas. Todos mis bienes, todas las propiedades que mis hijos estaban repartiéndose en secreto, pasarían automáticamente a ser propiedad de la Fundación cuando yo muriera. Pero no quería esperar hasta mi muerte para ver sus caras cuando se enteraran de la verdad. Quería estar presente cuando descubrieran que durante años habían estado actuando amor por una herencia que ya no existía. El viernes por la noche los invité a cenar a los 3 juntos. Chicos, les dije, quiero que vengan todos porque tengo algo importante que decirles sobre mi testamento. Patricio, Ignacio y Matías confirmaron inmediatamente. Después de años de visitas fingidas, la posibilidad de hablar abiertamente sobre la herencia los entusiasmaba. Llegaron puntuales, vestidos con sus mejores ropas, con las sonrisas más falsas que les había visto nunca. Durante la cena actuaron sus papeles a la perfección. Patricio me contó sobre sus proyectos laborales. Ignacio me preguntó por mi salud. Matías me mostró fotos de sus últimas pinturas. Cuando terminamos de cenar, les dije que tenía algo que mostrarles. Saqué el sobre lacrado que había guardado durante 20 años y lo puse en el centro de la mesa. Chicos, les dije, durante años ustedes han estado esperando mi muerte para heredar lo que creen que les pertenece. Pero antes de morirme, quiero que sepan toda la verdad sobre esta fortuna que tanto desean. Abrí el sobre frente a ellos y empecé a leerles la carta de Roberto, el testamento, los documentos que mostraban que todo lo que ellos consideraban mío en realidad había pertenecido a su tío. Les expliqué cómo Roberto había financiado mi empresa sin que yo lo supiera, cómo había transferido propiedades a mi nombre, cómo me había convertido en rico sin que yo me diera cuenta. Las caras de mis hijos mientras yo les contaba esta historia eran un poema. Patricio se había puesto pálido. Ignacio tenía la boca abierta. Matías había dejado de fingir su sonrisa
y me miraba con cara de no entender nada. ¿Qué significa todo esto, papá?, me preguntó Patricio. Significa, le respondí, que la fortuna que ustedes están esperando heredar no es mía, es de Roberto. Y Roberto me dio el poder de decidir si ustedes se la merecen o no. Les expliqué la cláusula sobre la fundación, la posibilidad de que todos los bienes se transfirieran a una organización de beneficencia, si yo llegaba a la conclusión de que mis herederos no valoraban lo que iban a recibir. Papá, me dijo Ignacio, ¿de qué estás hablando? Nosotros te valoramos, te queremos, venimos a visitarte siempre. Sí, agregó Matías, somos una familia unida. ¿Por qué estás diciendo estas cosas? Era el momento de mostrarles que yo sabía la verdad. Saqué mi teléfono y reproduje la grabación que había hecho el miércoles, cuando estaban repartiéndose mis bienes en el comedor. Durante 40 minutos los obligué a escuchar sus propias voces, calculando el valor de mis propiedades, planificando mi futuro, hablando de mí como si fuera un obstáculo entre ellos y su dinero. Cuando terminó la grabación, el silencio en el comedor era total. Patricio miraba su plato. Ignacio se había tapado la cara con las manos. Matías había empezado a llorar. «Papá», me dijo Patricio después de un silencio eterno, «podemos explicarte todo. No es lo que parece». «¿Ah, no?», le respondí. «¿No estaban repartiéndose mis bienes como si ya estuviera muerto? ¿No estaban calculando cuánto tiempo me quedaba de vida? ¿No dijeron que visitarme era hacer teatro?» «Papá», intervino Ignacio, «nosotros te queremos de verdad, pero también es normal que pensemos en el futuro, en lo que va a pasar cuando vos ya no estés». «Está bien», le dije, «pensaron en el futuro. Y yo también. Ya activé la fundación». «¿Qué significa eso?», me preguntó Matías, aunque por su cara ya se imaginaba la respuesta. «Significa», le respondí, «que cuando yo me muera, todos los bienes van a ir a parar a una fundación que ayuda a jóvenes trabajadores a comprar su primer camión. Ustedes no van a heredar ni un peso». La reacción fue inmediata y reveladora. Patricio se levantó de la mesa gritando que yo no podía hacer eso, que habían estudiado carreras caras pensando en que iban a tener una herencia asegurada. Ignacio me dijo que era injusto, que ellos habían sido buenos hijos durante años. Matías me amenazó con demandarme por incapacidad mental. «Chicos», les dije cuando terminaron con sus gritos, «ustedes acaban de confirmar todo lo que yo pensaba. No están enojados porque perdieron a su padre. Están enojados porque perdieron su herencia. Para ustedes yo no soy una persona, soy un patrimonio». Se fueron de mi casa esa noche sin despedirse, gritando que me iba a arrepentir, que no podía destruir a mi propia familia por caprichos de viejo, pero yo me quedé tranquilo por primera vez en años. Finalmente, había visto a mis hijos tal como eran realmente. Al día siguiente, Patricio volvió solo, más calmado, con una actitud conciliadora. «Papá», me dijo, «anoche estuvimos hablando entre hermanos y entendemos que te hayas sentido mal por lo que escuchaste. Pero queremos que sepas que de verdad te queremos. Capaz dijimos cosas que no debíamos, pero fueron dichas en un momento de ansiedad». «¿Ansiedad por qué?», le pregunté. «Por verte tan solo, tan triste desde que murió mamá», me respondió. «Nosotros sabemos que vos sufrís y por eso hablamos de tu futuro, de cómo cuidarte mejor, de cómo asegurarnos de que tengas lo que necesitas». Era increíble. Incluso después de haber sido descubiertos, seguían tratando de manipularme. Ahora no solo habían estado preocupados por mis finanzas, sino por mi soledad y mi tristeza. «Patricio», le dije, «basta de mentiras. Ya escuché todo. Ya sé cómo piensan realmente sobre mí. No hay nada que puedas decir para cambiar lo que pasó». «Papá, por favor», me insistió, «danos una oportunidad de demostrarte que de verdad te queremos. Vamos a cambiar. Vamos a ser mejores hijos». «Ya tuvieron 60 años para ser mejores hijos», le respondí. «Y 5 años extra después de la muerte de su madre, para mostrarme amor verdadero. Lo único que mostraron fue amor interesado». Durante los días siguientes, mis 3 hijos desarrollaron estrategias diferentes para tratar de que yo cambiara de opinión. Patricio venía todos los días con regalos caros, vinos importados, libros, hasta me ofreció pagarme un viaje a Europa. Ignacio trató el enfoque emocional. Me hablaba de los recuerdos de la infancia,
de lo feliz que había sido mamá, de la importancia de mantener unida la familia. Matías, el más astuto, vino con sus cuadros bajo el brazo. «Papá», me dijo, «pinté esto pensando en vos». Era un retrato mío bastante bien hecho, que mostraba a un hombre mayor con una sonrisa sabia y ojos bondadosos. Quiero que sepas que para mí vos no sos solo un patrimonio, sos mi inspiración, mi héroe. Si no hubiera escuchado la conversación del miércoles, probablemente me habría emocionado con el cuadro. Pero sabiendo que Matías consideraba que visitarme era hacer teatro, el retrato me pareció solo una herramienta más de manipulación. «Está muy bien pintado», le dije, «pero llegaste 20 años tarde. Si hubieras pintado esto cuando eras joven, sin esperar nada a cambio, habría significado algo». El doctor Ramírez me llamó para informarme que la transferencia de bienes a la fundación ya estaba en trámite. «Don Federico», me dijo, «una vez que se complete el proceso, usted va a seguir siendo el administrador de todos los bienes mientras viva. Pero después de su muerte todo pasa automáticamente a la fundación. ¿Está seguro de que es lo que quiere?» «Doctor», le respondí, «nunca estuve más seguro de algo en mi vida. Prefiero que mi fortuna ayude a jóvenes trabajadores que realmente la necesitan, que dejarla en manos de 3 hombres que solo me ven como un obstáculo entre ellos y el dinero». Esa tarde recibí una visita inesperada. Era don Emilio, el dueño de la estación de servicio del pueblo, un hombre humilde que siempre había trabajado honestamente, pero que nunca había podido progresar mucho. Venía acompañado de su hijo de 25 años, Tomás. «Don Federico», me dijo don Emilio, «quería preguntarle si es verdad lo que están diciendo en el pueblo, que usted va a crear una fundación para ayudar a jóvenes transportistas». «Es verdad, don Emilio», le respondí. «¿Por qué me pregunta?» «Porque mi hijo Tomás siempre soñó con tener su propio camión», me explicó. «Él maneja muy bien, tiene experiencia en transportes, pero nunca pudimos juntar la plata para la entrada de un camión usado». Tomás, tímido pero decidido, me contó sobre su sueño de ser transportista independiente, sobre los trabajos que había hecho manejando para otros, sobre sus ganas de progresar. Escuchándolo hablar, me acordé de mí mismo a los 25 años, cuando manejaba camiones para otros y soñaba con tener el mío propio. La diferencia era que Tomás no tenía un hermano rico que lo ayudara en secreto. Solo tenía sus ganas de trabajar y su sueño de progresar. «Tomás», le dije, «cuando la fundación esté funcionando, vos vas a ser uno de los primeros beneficiarios. Te voy a ayudar a conseguir tu primer camión». Los ojos del muchacho se llenaron de lágrimas. Don Emilio me abrazó. «Don Federico», me dijo, «usted es un hombre muy generoso». Esa noche me di cuenta de que por primera vez en años me sentía verdaderamente útil. No estaba ayudando a alguien que esperaba mi dinero como algo que le correspondía, sino a alguien que valoraba la oportunidad, que entendía el esfuerzo que representaba, que iba a usar la ayuda para trabajar y progresar. Al día siguiente, Patricio, Ignacio y Matías vinieron juntos a casa. Llegaron muy serios, vestidos de traje, con una actitud formal que no les había visto nunca. «Papá», me dijo Patricio, «venimos a hablar en serio sobre toda esta situación. Entendemos que te hayas sentido lastimado por la conversación que escuchaste», agregó Ignacio, «pero creemos que estás tomando una decisión muy drástica basándote en un malentendido». «No hay malentendido», les respondí. «Ustedes dijeron lo que realmente pensaban cuando creían que yo no los escuchaba. Esa es su verdad». «Está bien», me dijo Matías, «capaz dijimos cosas que no debíamos. Pero ¿te parece justo castigar a tu propia familia por unas palabras dichas en un momento de nerviosismo?» «¿Nerviosismo por qué?», les pregunté. «Por tu salud», me respondió Patricio. «Últimamente te vemos más cansado, más lento. Nos preocupa que puedas tener algún problema y por eso hablábamos de cómo cuidarte mejor». Seguían mintiendo. Incluso después de haber sido descubiertos, seguían inventando excusas, seguían tratando de manipular la situación. «Chicos», les dije, «paren de mentir». En la grabación se escucha claramente que estaban calculando el valor de mis propiedades para repartírselas. No estaban hablando de cuidarme, estaban hablando de quedarse con mi plata. «Papá», me dijo Ignacio, «nosotros trabajamos, tenemos nuestros ingresos,
No necesitamos tu plata para vivir. Entonces no debería importarles perder la herencia, les respondí. Si realmente no necesitan mi plata, pueden estar tranquilos sabiendo que va a ir a una buena causa. La máscara se les cayó otra vez. Patricio me gritó que después de todo lo que había gastado en sus estudios universitarios, tenía derecho a recuperar esa inversión. Ignacio me dijo que era injusto que extraños se beneficiaran con una fortuna que debía quedar en la familia. Matías me amenazó con impugnar legalmente la donación a la fundación. Chicos, les dije cuando terminaron con sus gritos, gracias por confirmar otra vez que lo único que les importa es mi plata. Pueden irse y no volver más. Ya no tienen nada que ganar visitándome. Se fueron gritando que me iba a arrepentir, que sin familia me iba a morir solo, que ningún extraño me iba a querer como me querían ellos. Pero yo ya sabía que el amor que me tenían era proporcional a la herencia que esperaban. Sin herencia no había amor. Esa fue la última vez que vi a mis 3 hijos. Hace 2 semanas que no aparecen por casa, que no me llaman, que no preguntan por mi salud. Después de 5 años de visitas regulares, de llamadas frecuentes, de atenciones constantes, desaparecieron completamente en cuanto supieron que no iba a haber herencia. La transformación fue tan súbita que confirmó todo lo que yo pensaba. Si realmente me hubieran querido, habrían seguido visitándome aunque estuvieran enojados por el tema de la herencia. Pero como solo me veían como una fuente de dinero, al desaparecer el dinero, desapareció también su interés por mí. Don Emilio y su hijo Tomás, en cambio, empezaron a visitarme seguido. Vienen a tomar mate, me cuentan sobre sus planes para la empresa de transporte, me piden consejos sobre el negocio. No esperan nada de mí, excepto orientación y experiencia, pero me tratan con un cariño genuino que mis propios hijos nunca me dieron. La Fundación Roberto Bustamante ya está funcionando. La semana pasada entregamos el primer camión a Tomás, que no podía creer que su sueño se estuviera haciendo realidad. Había otros 5 jóvenes en lista de espera, todos con ganas de trabajar, todos agradecidos por la oportunidad. Ver la cara de felicidad de Tomás cuando recibió las llaves de su camión me dio más satisfacción que todos los años que pasé construyendo una fortuna para hijos que no la valoraban. Ese muchacho va a trabajar 12 horas por día con una sonrisa, va a cuidar su camión como si fuera de oro, va a tratar a sus clientes con respeto y responsabilidad. Mis hijos, que habían estudiado carreras universitarias caras, que habían tenido todas las oportunidades del mundo, solo sabían calcular cuánto valían las propiedades de su padre y cuánto tiempo más tenían que esperar para heredarlas. El doctor Ramírez me visitó ayer para contarme que había recibido llamadas de los abogados de mis hijos, preguntando sobre la legalidad de la donación a la fundación. Don Federico, me dijo, sus hijos están tratando de encontrar alguna falla legal para anular la transferencia, pero no van a encontrar nada. Todo está perfectamente documentado. No me sorprende, le respondí. Hasta el último momento van a tratar de quedarse con plata que no se merecen. ¿No se arrepiente de su decisión?, me preguntó el doctor. Para nada, le respondí. Por primera vez en años me siento orgulloso del destino que va a tener mi fortuna. Anoche estaba cenando solo en la cocina, como todas las noches desde que mis hijos desaparecieron, cuando sonó el timbre. Era Tomás, que venía a contarme sobre su primer día de trabajo con el camión nuevo. Don Federico, me dijo con una sonrisa que le ocupaba toda la cara, hoy llevé mi primera carga. Un viaje hasta la capital perfectamente cumplido, cliente satisfecho. Ya tengo programados 3 viajes más para la semana que viene. Me contó sobre cada detalle del viaje, sobre cómo había cuidado la mercadería, sobre la responsabilidad que había sentido manejando su propio camión. Hablaba como yo había hablado 40 años atrás, cuando manejé mi primer camión propio. ¿Sabe qué es lo que más me gusta?, me preguntó. Que ahora trabajo para mí mismo. Cada peso que gano es mío. Cada cliente satisfecho es un logro mío. Cada kilómetro que manejo me acerca más a mis metas. Esa conversación con Tomás me confirmó que había tomado la decisión correcta. Mi fortuna iba a seguir creciendo en manos de gente que valoraba el trabajo, que entendía el sacrificio, que iba a usar las oportunidades para construir algo mejor. Mis hijos, que habían heredado un apellido respetado y oportunidades únicas,
habían elegido ser parásitos que esperaban que la muerte de su padre les resolviera la vida. Tomás y los otros jóvenes beneficiarios de la fundación habían elegido ser trabajadores que querían construir su propio futuro. Hoy hace exactamente una semana que abrí el sobre que guardaba el secreto de 20 años. Una semana desde que mis hijos supieron que no iban a heredar la fortuna que daban por descontada. Una semana desde que descubrieron que su padre no era el tonto sentimental que creían que era. Durante estos 7 días he recibido 3 llamadas. Una de un abogado de Patricio, preguntando sobre la posibilidad de impugnar mi capacidad mental. Otra de un escribano contratado por Ignacio, pidiendo copias de todos los documentos de la fundación. La tercera de una psiquiatra que Matías había contratado para que evaluara mi estado emocional. Ninguno de mis hijos me llamó para preguntar cómo estaba, si necesitaba algo, si me sentía bien. Solo mandaron profesionales para tratar de encontrar alguna manera legal de anular mi decisión. Hasta en su desesperación confirmaron que lo único que les importaba era recuperar el acceso a mi dinero. Pero yo estoy en perfecto estado mental. El doctor Ramírez me hizo examinar por 3 especialistas diferentes. Todos confirmaron que tengo plena capacidad para tomar decisiones sobre mis bienes. Los documentos de la fundación están perfectamente redactados. No hay ninguna falla legal que mis hijos puedan explotar. Van a tener que aceptar que perdieron una herencia que nunca valoraron porque nunca entendieron el esfuerzo que costó construirla. Van a tener que aprender a vivir con sus propios méritos, sin el respaldo económico que esperaban de su padre, y van a tener que vivir sabiendo que un grupo de jóvenes trabajadores están construyendo empresas prósperas con el dinero que ellos habían planificado gastar sin trabajar para conseguirlo. Ayer recibí una carta de Roberto que me había dejado don Emilio. Era de Tomás, escrita a mano, contándome sobre sus planes para el futuro, sobre sus ganas de crecer, sobre su agradecimiento por la oportunidad que le había dado. Don Federico, decía la carta, usted me dio algo más que un camión. Me dio la posibilidad de ser dueño de mi propio destino. Cada día que salgo a trabajar pienso en usted y en la confianza que depositó en mí. No lo voy a defraudar. Esa carta me emocionó más que todos los "te quiero, papá" fingidos que había recibido de mis hijos en los últimos 5 años, porque sabía que las palabras de Tomás eran sinceras, que su agradecimiento era genuino, que su respeto había sido ganado con hechos, no comprado con expectativas de herencia. Si hay algo que quiero que recordéis de esta historia, es esto. El amor verdadero no espera recompensas. El amor verdadero no calcula beneficios. El amor verdadero no desaparece cuando se descubre que no va a haber herencia. Si alguien te quiere solo cuando necesita algo de vos, no te quiere realmente. Te usa. Y cuando ya no pueda usarte, te va a abandonar sin remordimientos. Mis hijos me enseñaron que a veces la familia de sangre es la más peligrosa porque tiene acceso privilegiado a tus sentimientos y puede manipularlos para conseguir beneficios. Pero también me enseñaron que la familia verdadera se construye con acciones, no con genes. Hoy tengo 60 años, vivo solo en una casa grande y no recibo visitas de mis 3 hijos universitarios. Pero recibo visitas de Tomás, de don Emilio, de otros jóvenes transportistas que quieren consejos y orientación. Gente que me busca por lo que puedo enseñarles, no por lo que pueden heredar de mí. Y por primera vez en años, cuando me acuesto por las noches, me siento orgulloso del legado que voy a dejar. No voy a dejar 3 hijos resentidos que van a dilapidar una fortuna que no construyeron. Voy a dejar una fundación que va a ayudar a cientos de jóvenes trabajadores a conseguir sus sueños. Roberto había elegido bien cuando decidió que yo merecía ser el custodio de su fortuna, y yo elegí bien cuando decidí que mis hijos no merecían ser los custodios de la mía. Contame desde qué ciudad me estás escuchando, y decime si alguna vez descubriste que alguien te quería solo por interés, porque al final es mejor estar solo con dignidad que acompañado por gente que te ve como una oportunidad comercial. Y recordá, el dinero no crea familia, pero puede mostrar quién es realmente tu familia. Pero esta historia todavía no había terminado.
Lo que pasó después me demostró que había subestimado la capacidad de maldad de mis propios hijos, pero también me reveló que en este mundo todavía existe gente buena dispuesta a hacer lo correcto, sin esperar nada a cambio. Hace 5 días recibí una visita que cambió todo otra vez. Era doña Carmen, la mujer que limpia la casa de Patricio, una señora humilde de 50 años que siempre me había saludado con respeto cuando la encontraba en el pueblo. Don Federico, me dijo con una cara de preocupación que no le había visto nunca. Necesito contarle algo muy importante sobre su hijo Patricio, algo que escuché en su casa y que creo que usted tiene derecho a saber. Me invitó a pasar y le preparé un mate. La mujer estaba nerviosa, se retorcía las manos, miraba hacia la puerta como si tuviera miedo de que alguien la hubiera seguido. Doña Carmen, le dije, cuénteme tranquila lo que sea. Acá está segura. Don Federico, me dijo después de respirar profundo, ayer estaba limpiando el living de Patricio cuando él empezó a hablar por teléfono con sus hermanos. Pensó que yo no estaba escuchando, pero yo estaba ordenando los muebles al lado. La señora sacó un papel de su cartera y me lo mostró. Había anotado con letra temblorosa pedazos de la conversación que había escuchado. No sé escribir muy bien, me dijo, pero anoté lo más importante para no olvidarme. Cuando leí lo que había escrito doña Carmen, se me heló la sangre. Según sus notas, mis 3 hijos habían estado planeando algo mucho peor que simplemente impugnar legalmente mi donación a la fundación. El viejo nos cagó la vida, había dicho Patricio según las anotaciones, pero todavía hay una manera de recuperar lo que es nuestro. ¿Qué manera?, había preguntado Ignacio. Si el viejo tiene un accidente, o se pone muy enfermo, o empieza a mostrar signos de demencia, podemos conseguir una declaración de incapacidad y anular todas las donaciones que hizo. Mis propios hijos estaban planeando hacerme daño para anular la donación a la fundación. Estaban considerando la posibilidad de causarme un accidente o de drogarme para que pareciera que tenía demencia. ¿Qué más escuchó, doña Carmen?, le pregunté con la voz temblorosa. Escuché que Matías dijo que conocía a un médico que por plata podía certificar que usted tiene Alzheimer sin hacerle estudios reales, me respondió. Y escuché que Ignacio dijo que si eso no funcionaba, había otras maneras de solucionar el problema. Otras maneras de solucionar el problema. Mi hijo del medio estaba hablando de matarme. No directamente, pero la implicación era clara. Si no podían declararme incapaz legalmente, estaban dispuestos a eliminarme físicamente. Don Federico, me dijo doña Carmen, yo no tengo estudios, pero sé reconocer cuando alguien está planeando lastimar a otra persona. Sus hijos están muy enojados y creo que son capaces de hacerle daño real. Le agradecí a doña Carmen su valentía para contarme la verdad y le pedí que por favor tuviera cuidado. No vaya más a trabajar a casa de Patricio, le dije. Si él sospecha que usted me contó algo, puede ser peligroso para usted también. No se preocupe por mí, me respondió. Ya le dije que no puedo trabajar más para él porque tengo otros compromisos. Pero usted cuídese, don Federico. Sus hijos ya no son los chicos que usted crió. El dinero los volvió locos. Esa noche no pude dormir. No solo había descubierto que mis hijos habían estado fingiendo amor durante años para asegurar su herencia. Ahora había descubierto que estaban dispuestos a lastimarme físicamente, o incluso matarme para recuperar el acceso a mi dinero. Al día siguiente llamé al doctor Ramírez y le conté todo lo que doña Carmen me había revelado. Su reacción fue inmediata. Don Federico, esto es muy serio. Estamos hablando de amenazas concretas contra su integridad física. Tenemos que denunciar esta situación inmediatamente. ¿Pero cómo vamos a demostrar lo que planean?, le pregunté. Solo tenemos el testimonio de doña Carmen. Es suficiente para empezar, me respondió. Además, vamos a tomar medidas preventivas. Va a necesitar protección policial y vamos a hacer que un médico forense certifique su perfecto estado mental para que nadie pueda cuestionar su capacidad. Esa tarde fui a la comisaría y hice la denuncia formal. El comisario, don Raúl, que me conocía desde hace años, se quedó pasmado cuando le conté la situación. Don Federico, me dijo, nunca pensé que iba a tener que investigar a los hijos de una familia respetada por planear lastimar a su propio padre.
Yo tampoco pensé que iba a tener que denunciar a mis propios hijos, le respondí, pero prefiero estar vivo y sin familia que muerto con una familia que me odiaba. El comisario me aseguró que iban a investigar discretamente a Patricio, Ignacio y Matías. También me asignó un patrullero que iba a pasar por mi casa cada 2 horas y me dio un número de emergencia para llamar si notaba algo sospechoso. 2 días después, el doctor Ramírez me llamó con noticias alarmantes. Don Federico, me dijo, mis contactos en el hospital me contaron que efectivamente hay un médico que está dispuesto a falsificar certificados de demencia a cambio de dinero, y resulta que la semana pasada alguien le preguntó específicamente sobre usted. ¿Quién le preguntó? Quise saber, aunque ya me imaginaba la respuesta. No me quisieron dar nombres, me respondió el abogado, pero la descripción coincide con Matías. Pelo rubio, complexión delgada, alrededor de 30 años, que dijo ser familiar suyo. Mi hijo menor había estado investigando cómo conseguir un certificado médico falso que declarara que yo tenía demencia. La frialdad de sus cálculos me asustaba más que la amenaza física. Habían analizado todas las opciones legales e ilegales para recuperar mi dinero. Esa noche, mientras cenaba solo en la cocina, escuché ruidos en el patio trasero. Miré por la ventana y vi una sombra moviéndose entre los árboles. Inmediatamente, llamé al número de emergencia que me había dado el comisario. Los policías llegaron en 5 minutos y revisaron toda la propiedad. Encontraron evidencias de que alguien había estado merodeando. Ramas rotas, pisadas en la tierra húmeda, hasta una colilla de cigarrillo que estaba fresca. Don Federico, me dijo el oficial, alguien estuvo vigilando su casa esta noche. Recomendamos que instale luces con sensor de movimiento y cámaras de seguridad. También sería conveniente que por las noches se quedara en la parte de adelante de la casa, lejos de las ventanas que dan al patio trasero. Al día siguiente, contraté una empresa de seguridad para que instalara todo el equipo. También cambié todas las cerraduras y puse rejas en las ventanas que antes no las tenían. Mi propia casa se estaba convirtiendo en una fortaleza para protegerme de mis propios hijos. Pero lo que más me dolía no era el miedo físico, era darme cuenta de que había criado 3 monstruos capaces de planear el asesinato de su propio padre por dinero. ¿Dónde había fallado como padre? ¿En qué momento había perdido la oportunidad de enseñarles valores, principios, respeto por la vida humana? Esa misma tarde recibí una llamada inesperada. Era Sebastián, mi hermano menor, que vivía en otra provincia y que no había sabido nada de toda la situación hasta ese momento. Federico, me dijo, acabo de enterarme por unos conocidos del pueblo que hay problemas en tu familia. ¿Es verdad que tus hijos te están amenazando? Le conté toda la historia desde el principio. La conversación que había escuchado, el sobre de Roberto, la fundación, las amenazas, los planes de dañarme. No puedo creer lo que me estás contando, me dijo Sebastián. Esos chicos crecieron en mi casa también. Pasaron vacaciones conmigo, los vi crecer. ¿Cómo pueden haber llegado a esto? El dinero los cambió, le respondí. O tal vez siempre fueron así y yo no me di cuenta. Federico, me dijo mi hermano, quiero que sepas que tenés mi apoyo total. Si necesitas que vaya para allá, si necesitas un lugar donde quedarte, si necesitas testigos para el juicio, contá conmigo. Tus hijos no solo te están lastimando a vos, están manchando el apellido de toda la familia. Tener el apoyo de Sebastián me tranquilizó mucho. Durante años había estado solo manejando la situación con mis hijos, pero ahora tenía a alguien de mi propia generación que entendía lo que estaba pasando y me respaldaba. Al día siguiente, Tomás vino a visitarme como todas las semanas. Cuando vio las cámaras de seguridad, las luces nuevas, las rejas en las ventanas, se preocupó mucho. Don Federico, me preguntó, ¿pasó algo? ¿Por qué tantas medidas de seguridad? Le expliqué la situación sin entrar en detalles demasiado específicos. Le dije que había problemas familiares y que por precaución había decidido reforzar la seguridad de la casa. ¿Sus hijos le están haciendo problemas por la fundación? Me preguntó con esa intuición que tienen las personas honestas para detectar a los que no lo son. Algo así, le respondí. Pero no se preocupe por eso. Cuénteme mejor cómo va su negocio.
Tomás me contó que había terminado su segunda semana de trabajo y que ya tenía clientes que le pedían servicios regulares. «Don Federico», me dijo, «no sé cómo agradecerle lo que hizo por mí. Cada día que trabajo con mi camión, pienso en la confianza que usted depositó en mí». «Tomás», le dije, «usted no me tiene que agradecer nada. Al contrario, yo le agradezco a usted por mostrarme que todavía hay gente joven dispuesta a trabajar honestamente por sus sueños». Mientras conversábamos, pensé en la diferencia abismal entre Tomás y mis hijos. Tomás había recibido una ayuda que cambió su vida y me trataba con respeto genuino, con cariño espontáneo, con gratitud sincera. Mis hijos habían recibido ayuda durante 30 años y me trataban como un obstáculo entre ellos y más dinero. Esa noche, mientras revisaba las imágenes de las cámaras de seguridad, vi algo que me confirmó mis peores sospechas. A las 2 de la madrugada, había aparecido un auto en mi cuadra. Se había estacionado lejos de mi casa, pero había estado ahí durante 1 hora. La patente no se veía claramente, pero el modelo del auto coincidía con el de Ignacio. Mi hijo del medio había estado vigilando mi casa en la madrugada, estudiando mis rutinas, planificando quién sabe qué. Al día siguiente, llevé la grabación a la comisaría. El comisario analizó las imágenes y confirmó que efectivamente parecía ser el auto de Ignacio. «Don Federico», me dijo, «esto ya no es solo una amenaza. Sus hijos están pasando a la acción. Vamos a tener que tomar medidas más drásticas». «¿Qué tipo de medidas?», le pregunté. «Vamos a citarlos a declarar», me respondió. «Vamos a ponerlos sobre aviso de que sabemos lo que están planeando. A veces, eso es suficiente para disuadir a la gente de cometer delitos graves». 2 días después, Patricio, Ignacio y Matías fueron citados a la comisaría. No sabían exactamente de qué se los acusaba, pero sabían que tenía que ver con las amenazas contra mí. El comisario me contó después cómo había sido la declaración de cada uno. Patricio había negado todo. Había dicho que tenía una excelente relación conmigo y que jamás me haría daño. Ignacio había admitido que estaba enojado por el tema de la herencia, pero había negado cualquier plan de lastimarme. Matías había llorado. Había dicho que todo era un malentendido, que él adoraba a su padre. ¿Pero qué les dijeron sobre las evidencias?, le pregunté al comisario. Les mostramos las anotaciones de doña Carmen y les dijimos que tenemos testigos de sus planes, me respondió. También les mostramos las imágenes del auto vigilando su casa. Se pusieron muy nerviosos. ¿Cree que van a parar con sus planes? No lo sé, me dijo el comisario honestamente. A veces la citación sirve como advertencia y la gente se asusta, pero a veces solo sirve para que sean más cuidadosos. Usted tiene que seguir tomando precauciones. Esa noche recibí 3 llamadas. Una de cada uno de mis hijos. Las 3 seguían el mismo patrón: negación, victimización, manipulación emocional. Patricio me dijo que estaba muy dolido por la denuncia, que no podía creer que yo pensara que él era capaz de lastimarme. Ignacio me dijo que todo era un malentendido, que doña Carmen había malinterpretado una conversación privada entre hermanos. Matías me dijo que estaba destruido, que su propio padre lo había acusado de cosas terribles. «Papá», me dijeron los 3 en sus respectivas llamadas, «retira la denuncia y hablemos como familia. Seguro podemos solucionar todo esto». Pero yo ya no creía en sus palabras. Había visto sus verdaderas caras, había escuchado sus verdaderas intenciones, había sido testigo de sus verdaderas prioridades. «Chicos», les respondí a los 3, «cuando decidan respetar mi decisión sobre la fundación y dejar de acosarme, podemos hablar. Hasta entonces, manténganse lejos de mi casa y de mi vida». Al día siguiente recibí una visita que me cambió el día. Era la señora Elena, la madre de Tomás, que venía a agradecerme personalmente por la ayuda que le había dado a su hijo. «Don Federico», me dijo con los ojos llenos de lágrimas, «usted no sabe lo que significó para nuestra familia que Tomás consiguiera su camión. Durante años vimos a nuestro hijo trabajar para otros, ganar poco, sin poder progresar. Ahora lo vemos feliz, orgulloso de su trabajo, con planes para el futuro». Me contó que Tomás había empezado a ahorrar para comprar un segundo camión en unos años, que quería formar su propia empresa de transporte, que soñaba con darle trabajo a otros jóvenes como él.
Su hijo va por el camino correcto, le dije. Va a llegar lejos porque tiene valores y ganas de trabajar. Don Federico, me dijo la señora Elena, mi hijo me cuenta que usted está teniendo problemas familiares. Si alguna vez necesita algo, si se siente solo, si necesita compañía, nuestra casa está abierta para usted. Usted es familia para nosotros. Familia para nosotros. Una mujer humilde, que me conocía apenas desde hacía unas semanas, me ofrecía más cariño genuino que mis propios hijos después de 60 años. Esa tarde, decidí hacer algo que no había hecho nunca: ir a visitar a la familia de Tomás. Fui a su casa, una casita modesta pero prolija, donde me recibieron como si fuera un pariente querido que volvía después de un viaje largo. Don Emilio me mostró el garaje donde Tomás guardaba su camión. Me contó sobre los cuidados que le daba, sobre la precisión con que llevaba los registros de gastos e ingresos. Don Federico, me dijo, mi hijo cambió desde que tiene su propio camión. Antes estaba medio desanimado, sin rumbo claro. Ahora tiene una meta, un propósito. Durante la cena con la familia de Tomás, me sentí más relajado y feliz de lo que me había sentido en años. Conversábamos sobre temas simples: el clima, las cosechas, los planes del pueblo, las noticias del día. Nadie me preguntaba por mi testamento. Nadie calculaba el valor de mis propiedades. Nadie me veía como una fuente de dinero. Don Federico, me dijo Tomás esa noche, quiero hacerle una propuesta. Mi mamá cocina para un ejército y siempre sobra comida. ¿No quiere venir a cenar con nosotros una vez por semana? Nos haría muy felices tenerlo en nuestra mesa. Acepté inmediatamente. Por primera vez en años tenía una invitación genuina, desinteresada, motivada únicamente por el deseo de compartir un rato agradable. Al día siguiente, el doctor Ramírez me llamó con noticias sobre la investigación policial. Don Federico, me dijo, encontraron al médico que estaba dispuesto a falsificar el certificado de demencia. Efectivamente, Matías había hablado con él y habían acordado un precio. ¿Van a arrestar a Matías?, le pregunté. «Van a citarlo otra vez para confrontarlo con las pruebas», me respondió. «Si no confiesa y sigue mintiendo, van a proceder con cargos criminales». También me contó que habían interceptado llamadas telefónicas entre mis 3 hijos, donde seguían planeando maneras de anular la donación a la fundación. Sus hijos no se rinden, don Federico. Están obsesionados con recuperar esa herencia. «Doctor», le dije, «¿hay alguna manera legal de que ellos puedan anular la donación?» «Ninguna», me respondió categóricamente. «Los papeles están perfectos, usted está mentalmente sano, la donación fue hecha con plena capacidad legal. Lo único que pueden hacer es lastimarlo físicamente para que no pueda testificar sobre su estado mental al momento de hacer la donación». Esa era exactamente la confirmación de lo que yo había sospechado. Mis hijos sabían que legalmente no tenían ninguna posibilidad de recuperar la herencia. Por eso, estaban considerando opciones ilegales y violentas. Esa noche, mientras revisaba otra vez las grabaciones de las cámaras de seguridad, vi que había vuelto a aparecer un auto sospechoso en mi cuadra. Esta vez era diferente, no era el de Ignacio. Las imágenes no eran muy claras, pero parecía haber 2 personas adentro. Al día siguiente llevé las nuevas grabaciones a la comisaría. El comisario las analizó con preocupación. «Don Federico», me dijo, «esto ya no son solo sus hijos. Parece que contrataron a otras personas para vigilarlo. La situación se está complicando». «¿Qué significa eso?», le pregunté. «Significa que sus hijos pueden estar planeando algo más serio de lo que pensábamos», me respondió. «Cuando la gente contrata ayuda externa para vigilar a alguien, generalmente es porque están planeando algo que no quieren hacer con sus propias manos». El comisario me recomendó que considerara irme de mi casa por unos días, quedarme con algún familiar o en un hotel, hasta que pudieran resolver la situación. Pero yo no quería que mis propios hijos me echaran de mi propia casa. «Comisario», le dije, «esta es mi casa, la construí con mi trabajo, viví acá con mi esposa durante 30 años. No me voy a ir porque mis hijos hayan decidido convertirse en delincuentes». «Entiendo su posición», me respondió, «pero también entiendo que su vida puede estar en peligro real. Al menos acepte que pongamos un policía a las 24 horas vigilando su casa». Acepté la protección policial.
A partir de esa noche, un patrullero se estacionó permanentemente frente a mi casa. Era una situación surreal. Un hombre de 60 años necesitaba protección policial para defenderse de sus propios hijos. 2 días después, Tomás vino a visitarme y se sorprendió al ver el patrullero en la puerta. «Don Federico», me dijo, «¿pasó algo grave?» «Mis hijos están muy enojados por el tema de la fundación», le expliqué. «La policía cree que puede ser necesaria la protección». «¿Sus hijos lo están amenazando?», me preguntó con una expresión de incredulidad total. «Es complicado», le respondí, «pero no se preocupe. La policía tiene todo controlado». Tomás se quedó callado por un momento, procesando lo que le había dicho. Después me miró con una mezcla de tristeza y enojo. «Don Federico», me dijo, «yo no entiendo cómo un hijo puede amenazar a su padre por plata. Mi papá no tiene mucho que dejarme, pero yo jamás le haría daño ni por todo el oro del mundo». Esa conversación me confirmó otra vez la diferencia entre la gente que había sido educada con valores y la gente que había sido malcriada con privilegios. Tomás, que había crecido en una familia humilde, entendía intuitivamente que hay cosas que el dinero no puede comprar y límites que no se pueden cruzar. Mis hijos, que habían crecido en una familia próspera, habían perdido completamente la brújula moral. Esa noche recibí una llamada que me puso los pelos de punta. Era una voz de hombre que no conocía, que me dijo: «Don Federico, sus hijos nos contrataron para convencerlo de que cambie de opinión sobre la fundación. Sería conveniente que reconsidere su decisión». «¿Quién habla?», le pregunté, aunque ya sabía que no me iba a responder. «Alguien que puede hacer que su vida sea muy difícil si no coopera», me dijo. «Sus hijos están dispuestos a pagar muy bien para recuperar lo que consideran suyo». La llamada se cortó e inmediatamente llamé al número de emergencia. Los policías llegaron en 5 minutos y rastrearon la llamada, pero había sido hecha desde un teléfono público del centro del pueblo. «Don Federico», me dijo el oficial, «esto ya no es una amenaza familiar. Sus hijos contrataron delincuentes para intimidarlo. Vamos a tener que aumentar la protección y acelerar la investigación». Al día siguiente arrestaron a Patricio, Ignacio y Matías por amenazas, intimidación y asociación ilícita. Los 3 fueron llevados a la comisaría esposados como delincuentes comunes. Ver a mis propios hijos arrestados fue uno de los momentos más dolorosos de mi vida, pero también uno de los más necesarios. Durante el interrogatorio, Matías se quebró y confesó todo. Admitió que habían contratado a 2 delincuentes para que me intimidaran, que habían pagado al médico para que falsificara un certificado de demencia, que habían estado vigilando mi casa para estudiar mis rutinas. «¿Por qué?», le preguntó el comisario. «Porque esa plata nos pertenece», respondió Matías entre lágrimas. «Mi papá trabajó toda la vida para dejarnos una herencia y ahora se la está dando a extraños. No es justo. No es justo. Mi hijo menor creía que donar mi dinero a jóvenes trabajadores era injusto, pero que amenazar de muerte a su propio padre era justificado». Patricio e Ignacio también confesaron al final. Los 3 fueron acusados de amenazas graves, intimidación, intento de estafa, falsificación de documentos médicos y asociación ilícita para cometer delitos. La posible condena era de 5 a 10 años de cárcel. Cuando el doctor Ramírez me informó sobre las confesiones y los cargos, me preguntó si quería retirar la denuncia. «Don Federico», me dijo, «usted puede perdonarlos y pedir que los dejen en libertad. Al fin y al cabo, son sus hijos». «Doctor», le respondí sin dudar, «mis hijos murieron para mí el día que decidieron amenazarme de muerte por dinero. Estos 3 delincuentes que están presos no son mis hijos. Son estafadores que casualmente comparten mi apellido». La noticia del arresto de los 3 hermanos Bustamante se extendió por todo el pueblo. Durante años habían sido considerados los hijos exitosos del empresario próspero. Ahora todo el mundo sabía que habían intentado matar a su propio padre para recuperar una herencia. Algunos vecinos vinieron a solidarizarse conmigo. Otros vinieron simplemente por curiosidad morbosa. Pero la visita que más me conmovió fue la de doña Carmen, la mujer de la limpieza que me había advertido sobre los planes de mis hijos. «Don Federico», me dijo, «quiero que sepa que hizo lo correcto denunciándolos. Yo tengo hijos también,
Y si alguna vez se comportaran como se comportaron los suyos, yo también los denunciaría. La familia no justifica todo. La familia no justifica todo. Palabras sabias de una mujer humilde que entendía intuitivamente algo que mis hijos universitarios jamás habían aprendido, que hay límites que no se pueden cruzar, ni siquiera en nombre del amor familiar. Hoy, hace exactamente un mes, desde que abrí el sobre que guardaba el secreto de Roberto. Un mes desde que mis hijos descubrieron que no iban a heredar la fortuna que daban por descontada. Un mes desde que comenzó esta pesadilla que terminó con mis 3 hijos en la cárcel. ¿Me duele? Por supuesto que me duele. Nunca imaginé que terminaría mis días sabiendo que mis propios hijos habían planificado mi muerte. Pero también me alivia saber que tomé la decisión correcta cuando activé la fundación. La semana pasada, la Fundación Roberto Bustamante entregó 3 camiones más a jóvenes trabajadores del pueblo. Ver las caras de felicidad de esos muchachos, escuchar sus planes para el futuro, sentir su gratitud genuina, me confirmó que mi dinero está en las manos correctas. Mis hijos van a ir presos, probablemente por varios años. Van a tener que aprender a vivir con las consecuencias de sus decisiones, sin el respaldo económico que esperaban, sin la reputación familiar que habían heredado, sin la posibilidad de culpar a nadie más que a ellos mismos. Y yo voy a vivir mis últimos años sabiendo que aunque fallé como padre en criar hijos decentes, logré que mi fortuna sirviera para ayudar a gente que realmente la necesita y la valora. Cada vez que Tomás viene a visitarme, cada vez que veo a los otros beneficiarios trabajando con sus camiones nuevos, cada vez que escucho sus historias de progreso y superación, me siento orgulloso del legado que voy a dejar. Roberto había elegido bien cuando decidió confiarme su fortuna, y yo elegí bien cuando decidí que esa fortuna debía ir a parar a manos trabajadoras, no a hijos malagradecidos. Si hay algo que quiero que recordéis de esta historia es esto: el amor verdadero no amenaza, no manipula, no chantajea. El amor verdadero respeta las decisiones de las personas amadas, aunque no las comparta. Mis hijos nunca me amaron. Me vieron como una máquina de generar dinero, como un obstáculo temporal entre ellos y una fortuna que consideraban automática. Cuando ese obstáculo se volvió permanente, mostraron su verdadera naturaleza. Contame desde qué ciudad me estás escuchando y decime si alguna vez tuviste que tomar una decisión difícil para protegerte de tu propia familia. Porque a veces la gente que más daño puede hacerte es la que está más cerca de vos. Y recordá, es mejor estar solo con dignidad que acompañado por gente que te ve como un medio para conseguir dinero.